Buenos días en este domingo. Somos Jim y Cindy Boyer. Les damos la bienvenida a ICP. Esperemos que disfruten de nuestro servicio virtual. Alabemos juntos al Señor. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste
glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú. Y siempre tú vivirás.
Romanos capítulo 3. Vamos a ver, ¿vale la pena ser judío? ¿Conviene circuncidarse? Claro que sí, porque el mensaje de Dios se les dio a los judíos antes que a nadie. Y aunque es verdad que algunos de ellos no hicieron caso del mensaje, eso no significa que Dios dejará de cumplirles todo lo que les prometió. De ninguna manera. Aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Así lo dice la Biblia. Todos reconocerán que siempre dices la verdad. Por eso ganarás el pleito cuando te acusen ante los jueces. Todo lo malo que hacemos demuestra que Dios es justo cuando se enoja y nos castiga. No por eso vamos a decir que Dios es injusto. De ninguna manera. Si Dios no fuera justo, ¿cómo podría decidir quiénes son malos y quiénes son buenos? Alguien podría pensar que no merece ser castigado, ya que sus mentiras hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad. En tal caso, podría alegarse que es mejor hacer lo malo, ya que Dios convierte lo malo en bueno. Pero no se equivoquen, pensar así es un error. Además, no es eso lo que quiero enseñar, aunque algunos me acusen de hacerlo. En todo caso, Dios es justo y castigará a esos mentirosos. ¿Quiere decir todo esto que nosotros, los judíos, somos mejores que los demás? Claro que no. Como ya les dije, seamos judíos o no lo seamos, todos somos pecadores. La Biblia nos lo dice, nadie es justo. Nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras, hacen tanto daño con sus palabras, como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz, ni respetan a Dios. Sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella, y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente. Es para que todo el mundo se reconozca culpable ante Dios. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Dios no es solamente Dios de los judíos, en realidad Él es Dios de todos, sean o no judíos. Hay un solo Dios y Él es el Dios que acepta a todos los que confían en Jesucristo, sean judíos o no lo sean. Pero si confiamos en Jesús, eso no quiere decir que la ley ya no sirva, al contrario. Si confiamos en Él, la ley cobra más valor. Muy buenos días, ¿cómo están? Después de haber alabado al Señor, vamos a continuar con nuestro tiempo en nuestro servicio virtual y ahora seguimos con la exposición de la palabra de Dios. Estamos en Romanos, me tocó a mí hacer la apertura de esta serie y ahora en la semana pasada Leo estuvo conversando y exponiendo el fundamento de su justicia sigue siendo el mismo. Dios no cambia a pesar de los tiempos. Las culturas cambian, pero Dios sigue siendo el mismo. Recuerden que habíamos hablado de que cuál es el contexto cultural al cual se está dirigiendo Pablo, cómo la iglesia estaba viviendo bajo la presión de lo que Roma aceptaba. Y Pablo, al parecer, sigue dándole bastante énfasis a varias cosas que eran contraculturales, ¿no? Y hoy quiero traerles, me toca meditar en el capítulo 3, vamos a ir viendo 3 puntos básicos en este capítulo. Y le puse el título a este tema, en este capítulo,
que no hay ni un solo justo. Pablo está abordando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, sigue hablando de la justicia de Dios y la justicia del hombre. Ahora él hace un énfasis, acabamos de escuchar la lectura en el capítulo 3, de que él comienza enfatizando en este capítulo con dos preguntas. La primera pregunta es, ¿vale la pena ser judío? Entonces, ¿conviene circuncidarse? Son dos preguntas. ¿Por qué habla Pablo de estas dos preguntas al encabezar este capítulo? Y es muy simple. Los judíos, que hasta ahora siguen siendo el pueblo de Dios, que nadie piense que no lo es, ellos eran los portadores de la ley de Dios. Israel es el pueblo de Dios. A ellos se les llama los judíos. Y ellos por muchos años se sintieron orgullosos, se sintieron contentos, dichosos. Cuando digo orgullosos hablo en el buen sentido de la palabra. Y por ser el pueblo de Dios privilegiado. Así que el judío aprendió a cumplir la ley de Dios. Y quiero que abran un poquito su cosmovisión cuando me refiero a la ley de Dios. Un judío, para considerarse cumplidor de la ley, no solamente cumplía los 10 mandamientos, sino los incisos que fueron creciendo a pasar de los años y se han convertido en 613 normas de vida. Entonces el judío tenía una cosmovisión muy diferente que el que no era judío. Recuerden que esta iglesia está en Roma. Es una iglesia mixta, donde hay judíos, pero también hay griegos, hay romanos. Entonces greco-romanos, que era la cultura predominante en ese tiempo. Y el judío se sentía contento y se sentía merecedor del amor de Dios, porque él, en su forma de pensar, él cumplía lo que Dios demandaba. A través de Moisés, Dios había expresado las leyes mosaicas para que Israel, el pueblo de Dios, viviera conforme Dios quisiera. Entonces ellos se cuidaban al comer, se cuidaban al caminar, al vestir, muchas de esas cosas. Así que se sentían merecedores. Y no solamente eso, Pablo hace mención acá en la pregunta de la circuncisión. ¿Vale la pena circuncidarse? Por supuesto que sí. La circuncisión es una señal de un pacto, porque cuando se cortaba el prepucio del pene, que es una operación ambulatoria muy sencilla, había derramamiento de sangre, y todo pacto se sella con derramamiento de sangre. Esto indicaba que ellos eran el pueblo bendito de Dios. Esta era una operación que se practicaba a todos los hombres a un cierto tiempo de nacidos. Entonces era muy importante, porque no dejaban de ser el pueblo de Dios. Era importante ser judío, por supuesto que sí, pero ya en este capítulo, cuando hablamos de Dios es justo sin duda, ya está Pablo poniendo en la mesa si realmente uno hay que aferrarse al judaísmo para tener más justicia de parte de Dios. Y él está mencionando sin duda que no es suficiente ser judío o ser cumplidor de la ley para recibir justicia de Dios. Miremos esto. Pablo está haciendo alusión de que si tú quieres cumplir la ley, tal vez cuando estés en las 612 para cumplir todo, malogras una. Y todo tiene que comenzar de nuevo. Así que nunca iba a ser uno más justo o mejor visto por Dios por cumplir solamente 20 o 30 o 40. Tenía que cumplir todo, y era imposible para el ser humano en sus fuerzas. Así que el judío se esforzaba, pero en ese esfuerzo, comparándose, viendo por encima de los hombros con los demás, él era cumplidor. Y Pablo, para que hable bien en el contexto judío, él menciona un salmo de David, que es un salmo muy importante. David es un judío reconocido y estimado y respetado por sus paisanos. Entonces, y él comienza citando este salmo, y es el Salmo 51, desde el versículo 3, 4 y 5, y lo voy a leer para que ustedes empiecen a mirar en casa. Dice: yo reconozco mis transgresiones. Está escribiendo David después de haber reconocido que él también era un pecador y que sus acciones no eran del todo justas. Y él dice: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra
contra ti y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprensible. El versículo 5 dice, yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. La Reina Valera dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces es interesante que este es una declaración de David, que era un hombre justo, pero que también había cometido pecado y en su justicia él se encontró siendo injusto. Y él reconoce que Dios es justo. Y cuando juzga a un hombre que los judíos se consideraban justos porque cumplían la ley, pero no la cumplían toda, y eso ya descalificaba. Así que ahí hay una observación y dice, sí es bueno ser judío, es interesante circuncidarse porque hay un pacto, pero sin embargo no es suficiente. Así que en el siguiente punto quiero que veamos que somos malos por naturaleza. Por el otro lado, los judíos eran mirados, eran observados por su cumplimiento de la ley, pero sin embargo pasa el tiempo y ahora, al ser descubiertos o al sacar a flote Pablo su ineficiencia de cumplir la ley, por el otro lado también son vistos como personas, como seres que tenían defecto. Así que en esta iglesia había dos grupos que comenzaban a mirarse de una u otra manera y a observarse. No era válido que los judíos despreciaran a los no judíos, porque ellos no eran el pueblo de Dios y no tenían el pacto de la circuncisión. Pero tampoco era válido que los otros, al ver que también ellos eran carentes de justicia y que necesitaban del poder de Cristo para ser restaurados y para ser aceptados, para ser justificados, tampoco no era válido que los otros los miraran con ojos de desprecio. Entonces Pablo está preocupado aquí y él está forzando de alguna manera estos dos grupos para ponerlos en comprensión. Y aquí también Pablo hace una pregunta. Y en esa pregunta también él cita lo siguiente. También cita un salmo de David y es el Salmo 14. Y él en el Salmo 14 dice lo siguiente. Dice, los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es odioso. Ninguno de ellos hace lo bueno. El versículo 2 dice, Dios desde el cielo mira a hombres y mujeres. Busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. No hay uno solo que no se haya alejado de Dios. No hay uno solo que no se haya corrompido. No hay ni uno solo que hace justicia. Y aquí en este capítulo, Pablo hace una declaración y dice, no hay ni un solo justo. En otras versiones dice, no hay justo ni un uno. Ni siquiera un judío tratando de cumplir, ni tampoco uno que no era judío. Y puede ser el caso de nosotros que creemos que porque pertenecemos a una denominación especial o porque pertenecemos a una iglesia tal, somos mejores que otros. No es así. Si nuestra confianza, tal como los judíos o tal como otros, pone su confianza en las reglas internas de su iglesia, déjame decirte que eso nos lleva a estar en competencia con Jesucristo. Creer que por nuestra moralidad o por nuestra religión, recuerda lo que Pablo dice en el capítulo 1, que el evangelio no es religión. Recuerda que por tu religión tú puedes estar aferrado a tus normas internas, es decir, yo cumplo con mi iglesia, cumplo con mis normas, yo cumplo. Por lo tanto, soy mejor que todos aquellos que son borrachos, que son chismosos, y puedes despreciar de esta manera. Pero aquí David está poniendo en un panorama lo siguiente. Dice, no hay un solo justo. Y cuando David está hablando, él está mencionando que Dios mira desde las alturas a ver quién es ese justo. No hay un justo. No hay un justo. Y no solamente eso, sino que en el versículo 11 del capítulo 3 dice, nadie entiende nada, ni quieren buscar a Dios.
Versículo 12 dice, todos se han alejado de él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. Está refiriendo al Salmo que acabamos de leer. Y eso nos lleva a una pregunta. Nadie realmente, absolutamente nadie, puede salvar su alma aferrándose a una religión. Nadie. Estamos descalificados. El punto 3 que me gustaría que juntos podamos ir viendo es: somos justos por la fe en Cristo Jesús. Y quiero usar los mismos textos desde el versículo 21 del capítulo 3 hasta el 31 para desarrollar este último punto. Y esto es buenazo, porque Pablo acaba de hablar a los judíos que se creían mejores seres humanos por ser pueblo de Dios y por ser también los portadores de la ley. Por supuesto que son mejores en cierto modo, pero no era suficiente ser judío para ser justo delante de la justicia de Dios. Leo hablaba en el capítulo 12 y decía, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo justo. Cuando Pablo habla en el capítulo 1 dice, por estas cosas viene el juicio de Dios, el justo juicio de Dios, la ira de Dios. Estas dos, vamos a poner que Israel es un grupo y en la otra parte del mundo que no es judía, es otro grupo. Y él está diciendo, ambos grupos necesitan de Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 21. Y él comienza diciendo esto. La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Y él está hablando de la ley mosaica. ¿Por qué razón Dios nos acepta? Porque él está diciendo, no es necesario que seas judío para ser aceptado por Dios. Ahora judíos y no judíos podían ser aceptos ante Dios por medio de Jesucristo, el justo. Y lo que dice el versículo 22 es aún más maravilloso. Dice, Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Versículo 23, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Por eso estamos alejados de Dios, porque hemos pecado. Tanto judíos como no judíos son pecadores. Quiero pensar en los cristianos que confían en su moralidad o en su religión. Y también a otros no cristianos que han puesto su fe en diferentes cosas, en diferentes ámbitos. Ambos son pecadores. Ambos, buscando a Dios, se han alejado de Dios. De esto habla mucho Tim Keller cuando refiere en el libro que escribe El Dios Pródigo. Él habla de dos hermanos y ambos se habían alejado de Dios. Los que se creían buenos, como el hermano mayor, como los que se sentían mal, los hermanos menores. Esta es una buena noticia tanto para judíos como para no judíos. Esta es una buena noticia para ti que alguna vez fuiste a la iglesia, como para el que nunca se fue a la iglesia. Generalmente nosotros decimos, oye, ¿sabes qué? No voy a la iglesia porque soy indigno. La gente que está en la iglesia se ha encargado en levantar comentarios diciendo que solamente los que están allá adentro son dignos de Dios, pero eso es mentira. Y los de afuera han creído ese concepto que, wow, los que están adentro son dignos, yo no puedo ser digno. Dios está diciendo en este versículo 23, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero el 24 dice lo siguiente, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes, sin pecados. Dice, nada ha cambiado por medio de Jesucristo. Nos declara inocentes por medio de Jesucristo. Nos ha librado del castigo que merecieron nuestros pecados. Nosotros realmente, por nuestra moralidad o por nuestra inmoralidad, ninguna de las dos cosas nos podría justificar delante de Dios. Y quiero hacer un hincapié en esto. En el versículo 25 dice, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confesamos que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdona. ¿Verdad? Este texto maravilloso que todos aprendieron en otra versión dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero en esta versión dice, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confesamos en que Jesucristo murió por nosotros, Dios nos perdona.
Con esto Dios perdona todo lo malo que estés haciendo. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Mire lo que dice el 27. Ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés o por desobedecerla. Tú y yo necesitamos de Cristo. Si tu condición es estar pensando, voy a mejorar para ir a la iglesia o arreglar mi vida, estás equivocado. Nunca podrás hacerlo por tu propia cuenta. Tal como el judío pensaba que porque cumplía la ley, se lavaba las manos para comer, tenía su dieta kosher y toda la forma que él vivía, se creía merecedor. Acá hay un panorama claro que dice, tampoco eres merecedor por la ley. No es que la ley sea mala. Está bien que vivas porque ella nos hace ver lo que es malo. Pero sin embargo, no es suficiente. Esas son normas de vida terrenal. Pero Jesucristo son normas de vida eterna. Quiero invitarte donde estás, mi querido amigo y hermano, que si tú no has entendido el mensaje del Evangelio, que se encuentra reflejado en toda la carta a los romanos, te invito en este momento que tú te pongas a cuentas con el Señor. Y si tú nunca escuchaste el mensaje de Jesucristo, nunca habías entendido que eres un privilegiado, eres un dichoso. La palabra dicha viene del griego charisma, que significa regalo. Eres un dichoso. Dios te dio el regalo de la salvación a través de Jesucristo, que no es por nada que tú hagas para hacerte merecedor de esa gracia. Solamente tienes que creer. Es por fe en Cristo. Así que quiero invitarte en esta mañana, ahí donde estás, que rindas tu vida a Jesucristo y recibas este regalo maravilloso que es la salvación a través de Cristo. No puedes hacer nada para comprar la salvación. En la antigüedad, en el tiempo de Lutero, esto le enervó cuando el papado vendía la salvación, las famosas indulgencias. Comprabas con tu dinero un papel como este que tenía un sello papal y te decía tú eres salvo, pero no podías. No se puede comprar la salvación. Vamos a orar. Entrégale tu vida a Jesús y déjate salvar. Es un regalo de Dios. Bueno, después de haber visto toda esta reflexión que solamente Cristo puede darnos su justicia, oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque solo tú eres bueno. Gracias porque no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos tu justicia. De que tú eres el único justo, tal como lo vimos en el capítulo 1. Y que realmente tú eres un Dios que has entregado todo por nosotros. Ayúdanos en medio de estas circunstancias difíciles a poner los ojos en ti, a confiar en tu justicia, a confiar en tu salvación. Gracias porque la salvación es un regalo. Gracias por la justificación que nos das por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Ayúdanos a conocerte más y a poner nuestra vida en tus manos, cada día confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Su amor me alcanzó.
alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vive encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, a Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré, a Jesús seguiré. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook ICP Comunidad. Bendiciones.